A todos muy buenos días. El día de hoy vamos a ver la demo del sistema. La URL que les compartimos desemboca en este e-commerce. Este e-commerce es un primer brochazo a la propuesta del cómo queremos presentar el producto a nuestros clientes. Bueno, vamos a ir a iniciar sesión para arrancar con la demo. Primero quiero ir a registro para poder mostrarles que tenemos una oferta de bienvenida en donde el usuario va a recibir 10.000 tokens gratis a completar su registro. Esto con dos objetivos. Pues uno, motivar al usuario a registrarse y dos, a probar las herramientas. También dentro del registro le pedimos al usuario que nos diga a qué sector pertenece, qué industria y le pedimos una descripción corta del negocio. Todo esto es base de conocimiento para la inteligencia artificial. Entonces básicamente esto lo que hace es fortalecer las propuestas de la inteligencia artificial. Voy a iniciar sesión. Al ingresar al sistema, lo primero que nos presenta el sistema es el dashboard. En él pues el usuario va a ver una serie de estadísticas claves para el análisis de su proceso. Por ejemplo, el nivel de tier, su cuenta de WhatsApp, qué tier tiene, explicarle qué es el tier y pues aprovecho la oportunidad para decirles que el sistema acompaña al usuario y lo apoya a subir rápidamente de tier 1 a tier 2 y tier 3 dependiendo de las necesidades del cliente. Dado que el sistema su conocimiento, su red de conocimiento es todas las políticas de WhatsApp. Desde que uno cumpla las políticas de WhatsApp sube rápidamente de nivel y eso es lo que hace el sistema, cuidar ese prestigio de ese cliente y de su cuenta, ¿no? Y de sus números. Listo, también nos muestra el resumen de la cuenta en donde podemos ver la suscripción que tenemos y cómo hemos usado nuestros tokens en la suscripción, cuántos tokens nos quedan, ¿no? Bueno, esto me da pie para poder comentarles sobre el modelo de negocio. Entonces, una parte del modelo de negocio es el pago por suscripción. El pago por suscripción es ese valor mensual que paga el usuario por tener derecho a una cantidad de tokens al mes, ¿no? Dependiendo de la cantidad de tokens que el usuario requiera, pues va a requerir subir de plan y subir de suscripción o mantenerse en la suscripción actual. Esto también nos da la posibilidad de tener ese ingreso fijo del usuario por esa metodología que es la suscripción. También tenemos un modelo de pago por consumo. Entonces el usuario prepaga un valor específico, por ejemplo en este caso $50, y esos $50 los puede usar en envíos masivos de WhatsApp. Para esa administración de ese recurso prepagado, creamos una wallet y esta wallet lo que va a hacer es dar la transparencia al usuario de cómo estamos usando sus recursos. Entonces, por ejemplo, acá nos muestra que en trámite hay $12.50. Quiere decir que el usuario lanzó una campaña que está en proceso y en el momento que lanza la campaña nosotros calculamos cuál es el valor total de la campaña si todo se da con éxito y ese valor lo ponemos en trámite. A medida que vayamos confirmando cuánto de ese valor se va consumiendo por envíos reales, entonces vamos debitando de en trámite y lo vamos bajando como valor real. Una vez termina la campaña sabemos exactamente cuánto tenemos que devolver de ese valor en trámite al usuario porque no se usó y cuánto realmente debitamos, y todo esto le queda como un registro en la historia de las transacciones al usuario para que el usuario tenga total transparencia del uso de ese valor prepagado. Lo primero que vamos a hacer, la primera herramienta que vamos a usar es el kit de marca. En el kit de marca vamos a adjuntar el logo de la empresa. Lo que hacemos es entregarle al kit de marca el logo para que a partir del logo el sistema detecte los colores que representan la marca, la tipografía que representa la marca y esos usos permitidos
de la marca. Y todo esto solo con el logo de la empresa. Esta sección la queremos robustecer porque queremos que el usuario tenga la posibilidad de adjuntar su manual de imagen corporativa y poder analizarlo con IA para poder hacer todas estas reglas del uso de la marca. También que pueda ingresar su URL para que nosotros podamos hacer como un scraping a esta página y poder identificar esas tipografías, esa manera en que comunican y todo esto pues que genere más robustez en todo el proceso del conocimiento del kit de marca. Y todo esto que se identifica es base de conocimiento para la inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial haga el uso adecuado de sus colores, de su marca, de su logo, pueda proponer tipografías, proponernos sin usar las tipografías del cliente. Y bueno, aquí ya terminó el análisis. Efectivamente analiza el logo, paletas de colores, colores primarios, colores secundarios, tipografía y guía de uso de marca. Ahora vamos a crear una plantilla. Hay dos formas de crear una plantilla. Una es a partir de una biblioteca. Dentro de la biblioteca lo que hicimos fue cargar la biblioteca de Meta. Esta biblioteca viene por idioma, viene por categoría, y lo que nosotros hicimos fue tomar todas estas plantillas de Meta y cargarlos en nuestro sistema para que el usuario pueda encontrar desde aquí su plantilla, seleccionarla y pues a partir de eso construir su propia plantilla. Si el usuario lo hace por medio de la biblioteca, pues esto no consume tokens porque no estamos haciendo uso de la inteligencia artificial. También tiene acceso a este chat. Este proceso lo puede hacer tanto por medio del asistente de voz como por medio del chat. Entonces vamos a crear una campaña, una plantilla para una campaña, para promocionar una campaña de salud preventiva que se realiza de lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana. Estos días tendremos actividades físicas y recreativas teniendo pues concepto compensar, ¿no? Si se dieron cuenta, cuando la inteligencia artificial estaba pensando, los bordes del chat se ponen como azules. Esto lo usan mucho las inteligencias artificiales cuando muestran que la gente está actuando. Nos crea la propuesta, le da un nombre a la propuesta, nos dice de qué categoría es, en este caso marketing, nos da el cuerpo, nos da el pie de página y nos da una propuesta de botones para esta campaña. Luego nos da una lista de acciones que podemos realizar sobre esa plantilla. Entonces, crear una imagen nueva y única con inteligencia artificial, subir un archivo. Si yo ya tengo lista la pieza gráfica para la campaña, lo subo. Si no quiero usar ninguna pieza gráfica, sino solo el texto, pues uso solo el texto. Si quiero personalizar los botones, personalizo los botones, modificar la plantilla, modifico la plantilla. En este caso vamos a generar con inteligencia artificial esa imagen para esa campaña. Tengo varias posibilidades con inteligencia artificial. Abrir en IA Studios. Entonces básicamente el sistema crea una propuesta de una imagen y nos crea un entorno en donde el usuario puede hacer por medio de la inteligencia artificial modificaciones sobre la imagen y la propuesta que hace la inteligencia artificial. Crear una imagen nueva y única en donde todo lo hace la inteligencia artificial, esa la vamos a usar ahorita. Crear una imagen con el logo de marca. Entonces él me va a pedir un archivo y yo se lo envío, y a partir de ese archivo y el contexto que tiene en la plantilla, pues él crea una imagen. Crear a partir de imágenes existentes, donde envío una serie de imágenes y a partir de eso, más el contexto de la plantilla, más el contexto de imagen de marca, pues él crea una imagen o volver al menú anterior. Entonces vamos a crear una imagen nueva y única. Si se dan cuenta, el color azul, y cuando termina caen como una lluvia de estrellas, como reflejando magia en el proceso. Esto me parece que es bastante valioso en el uso de la herramienta, teniendo en cuenta que es parte de la experiencia del usuario. Veamos lo que nos construyó. Entonces él nos crea el texto, nos crea la imagen según el uso de la marca, ¿no? Si esa propuesta no nos gustó, pues decimos cambiar encabezado, generar con IA, y le decimos generar una imagen nueva y única de nuevo. Él comienza a procesar. Si se dan cuenta, la inteligencia, o sea,
el diseño y lo que está sucediendo ahora de color azul ya no es sobre el chat o es también sobre el chat, sino también es sobre la plantilla, en donde él está creando esa segunda propuesta. Veamos qué propuesta nos hizo. Fíjense que esta propuesta nos hace un muy buen uso de la marca, nos hace un muy buen uso, una muy buena propuesta, pero podemos también editarla. Entonces vamos a editar con IA. Entonces le vamos a decir que nos ubique en los horarios de lunes a viernes de 6 a 11. Entonces aquí le decimos por favor incluye, añade y le vamos a decir que aplique. Entonces aquí podemos tomar la imagen y por medio de prompts, por medio de textos, le podemos pedir a la inteligencia artificial que haga cambios, y a partir de eso pues él va generando o vamos creando esa imagen, ¿no? Entonces aquí nos dijo horarios de lunes a viernes, vacacionales de 6 a.m. a 11. Si se dieron cuenta, usó un color representativo de la marca. Le podemos decir que añada un texto del 20% de descuento, y acá tenemos una serie de sugerencias adaptadas como al segmento, a la industria, etcétera. Si queremos usar esta imagen, simplemente le decimos finalizar y usar imagen. Otra cosa que podemos hacer es animar con VO3, es decir, tomar esta imagen, tomar todo este concepto y volverlo un video promocional para enviarlo. No lo voy a hacer en este momento, que esto toma un poquito más de tiempo para no hacer el video tan largo y tan tedioso. ¿Qué podemos hacer dentro de esta plantilla que ya identificamos? Pues uno, la plantilla ya identificó que es en español. Acá podemos ver el ejemplo de cómo se llenan las variables. En este caso solo hay una variable. Hola, ese entre corchetes 1 es una de las variables. Podemos ver que esa variable puede tener contenido, un nombre, y en este caso el ejemplo es Ana. Pero cuando son más variables es bastante útil que la inteligencia artificial nos haga esto, que es la propuesta de los ejemplos de lo que va a ir dentro de este texto. Si el usuario quiere cambiar algo de este texto, pues simplemente selecciona y, por ejemplo, hace el cambio, ¿no? Si el usuario, pues acá tenemos una serie de botones que la inteligencia artificial nos propuso. En este caso nos puso más información. Si presiono el lápiz, tengo que poner aquí pues mi página web, ¿no? Que es básicamente la página en donde va a linkearse cuando el usuario presione ese botón. Me interesa, entonces me interesa, son otros tipos de botones. Llamar si tiene dudas, acá podemos poner el número. Digamos, por ejemplo, este me interesa, no lo quiero tener aquí, entonces lo quito, ¿no? Si quiero añadir un botón, pues él me dice los diferentes tipos de botones que puedo añadir. Si quiero añadir un flow, una página web, etcétera, pues simplemente lo selecciono y lo añado. Paso siguiente es seleccionar el número de teléfono por el cual voy a desplegar esa campaña. Guardo los cambios y registro esta plantilla para que se vaya a revisión a Meta. Meta la revisa y nos dice que fue aprobada. Vamos a crear una campaña a partir de esta plantilla que creamos. Para crear plantillas tenemos una serie de integraciones con Mautic, con Salesforce, con Odoo. El usuario también va a poder subir un Excel, un CSV, hacer un ingreso manual de los datos, o usar el despliegue de las plantillas. Por ejemplo, esto sirve mucho para utilidad y notificación. Tenemos una sección de desarrolladores en donde los usuarios van a poder ver cómo pueden consumir nuestra API para hacer el envío de esos mensajes de WhatsApp desde sus propios sistemas. Para este caso vamos a usar una integración que tenemos con Salesforce. Voy a decirle que voy a enviar estos 2400 a estos contactos, a estos 2400 contactos. Continuar. Él me dice, mire, va a desplegar una campaña de Salesforce a los contactos de Feria de Tecnología y son 2400 usuarios y esto le vale $39. Confirmar envío. Claramente él valida que tenga el saldo suficiente para poder hacerlo, ¿no? Reserva esos $39
y planifica los envíos. Entonces en este caso el usuario tiene solo tier 1, por lo tanto tiene que programar 3 envíos. Esta programación de estos 3 envíos pues la dejé dentro del mismo día con unas fracciones de minutos o de segundos de diferencia. Pues claramente esto va a quedar es por días, sino para propósitos de la demo. Y de esta manera pues vamos a ver todo el historial de las campañas y cómo va el envío de esos lotes de esas campañas que yo estoy desplegando. Claramente podemos hacer la integración que deseemos. Bueno, aquí todo esto se puede personalizar de manera tal que lleguemos a lo que queramos tener al final. Ahora vamos a crear un flow para poder ver cómo funciona. En este caso, para crear un flow, pues es todo con lenguaje natural. Yo simplemente le digo qué es lo que quiero. Entonces en este caso le estoy diciendo que cree un flow para solicitarle a los usuarios el registro de su participación en la campaña de salud preventiva, que es la que acabamos de hacer, que se realiza de lunes a viernes, en vacaciones, de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Estos días tendremos actividades físicas y recreativas. El usuario debe informarnos el día de la semana que asistirá, ¿no? Ese es el propósito del flow que vamos a construir aquí. Si se dan cuenta, él igual marca con azul el movimiento, y si ven las estrellas, nos plantea un nombre para ese flow y nos crea esta vista previa. Fíjense que aquí únete a nuestra campaña de salud pública y nos dice ya de lunes a viernes para que el usuario pues simplemente marque los días que quiere registrarse. También nos da acceso al JSON que se construye con este flow. Pues este que construimos es bastante simple, pero es bueno para el ejercicio. O si él quiere editar este flow, pues simplemente entra aquí, puede cambiar cualquiera de los nombres, los botones, añadir lo que él desee. Por ejemplo, vamos a añadir aquí, mira, acá hay una pantalla de confirmación. Vamos a añadir una pantalla nueva y esta campaña, no sé, vamos a hacer una encuesta. Entonces título, encuesta, añadir, y vamos a añadir unos botones para que el usuario nos califique. Entonces el primer botón va a ser bien, otro botón que sea regular, otro botón que sea mal. Recuerden que esto es solo de ejemplo, ¿no? Y vamos a añadir un botón de finalizar. Entonces con esto el usuario ya va a poder hacer este proceso de calificarnos, ¿no? También podemos ver el JSON de resultado de todo más lo que acabamos de hacer, ¿no? Podemos también cambiar el orden de las plantillas, digamos, después de escoger la campaña, los días de la campaña, queremos que nos califique. Entonces si ven el orden en que comienza a seguir el flow, pues también lo podemos afectar. Guardar y cerrar, guardar flow, nos crea el flow. Puedo publicarlo para que quede publicado. Puedo ver la vista previa de este flow como quedó, ¿no? Usarlo. Puedo ver el JSON final que quedó de este flow. Puedo reutilizarlo, es decir, crear un flow nuevo a partir de este flow. Y claramente usarlo dentro de una plantilla, ¿no? Usarlo dentro de una plantilla, usarlo dentro del chat, usarlo dentro del bot. En mi experiencia, crear plantillas es muy complejo. Aquí, si se han dado cuenta, es muy sencillo. Crear los flow requiere siempre un consultor especializado en esto. Fíjense cómo creamos este flow tan sencillo. Ahora vamos a crear un bot.
Listo, entonces le vamos a decir igual, entonces tenemos un asistente de inteligencia artificial al cual le decimos qué es lo que queremos crear. Entonces en este caso le decimos crea un bot que atienda a todos los usuarios que requieren información sobre nuestra campaña de salud pública que realizaremos en vacaciones de lunes a viernes de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Si el usuario tiene preguntas, debe contestar las preguntas según su rango de conocimiento. Y si el usuario requiere comunicarse con un asesor humano, pues que pueda ser remitido desde el mismo chat de WhatsApp a un agente humano. El objetivo de crear este bot es generar la conexión, ¿no? Entonces desplegamos una campaña. Esa campaña, pues, creamos una plantilla para generar una campaña. Esa campaña la desplegamos. Esa campaña le llega al usuario y el usuario genera acción. Inclusive parte de esa acción puede ser responder dentro del mismo chat. Si responde dentro del mismo chat, tenemos ya un bot preparado para poder responder las preguntas del usuario y inclusive remitir a un agente humano, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que nos crea la inteligencia artificial, pues primero arranca con el disparador de WhatsApp que inicia el flujo cuando el usuario envía el mensaje. Dentro del horario de la campaña verifica si el mensaje se recibe dentro de un horario habilitado, genera un mensaje de bienvenida, envía una solicitud de saludo, analiza el rack de conocimiento, verifica si requiere un asesor y si requiere un asesor remite al asesor, transfiere al asesor humano. Vamos a darle un nombre a este bot. Salud pública preventiva. Listo. Le vamos a asignar un número a ese bot. Quiere decir, ese bot va a ser atendido desde qué número. Vamos a prenderlo y vamos a guardarlo. Entonces en este caso nos muestra el sistema que el bot está activo, con qué número se muestra y la posibilidad de cargarlo, porque aquí tenemos pues una lista de bots, n bots, podemos cargarlos. El propósito es que el usuario pueda generar ediciones sobre estos bots, pueda administrar, pueda hacer un uso inclusive avanzado, ¿no? Listo, entonces podemos crear plantillas, crear flow, crear bot, añadir el kit de marca. Aquí podemos ver el estatus de las plantillas, aquí podemos ver el estatus de los flow, aquí podemos ver el estatus de las campañas, aquí podemos ver el récord de los envíos de WhatsApp que se realicen. Aquí puedo ver y administrar mi perfil. Entonces en mi perfil veo toda mi información básica, mi información de negocio, mi suscripción, administrar mi suscripción, cambiar mi contraseña, configurar la cuenta de WhatsApp. Documentos, por ejemplo, parte de los requisitos para poder subir de tier es que el usuario, si es persona natural o si es persona jurídica, envíe todos sus documentos. Nosotros vamos a hacer o hacemos un proceso de intermediación entre el usuario y WhatsApp, en donde le pedimos al usuario que suba sus documentos y nosotros hacemos el envío a WhatsApp y le notificamos cómo está su proceso de envío de documento. Tenemos una sección de suscripciones. Entonces las suscripciones lo que hace es fortalecer todo el proceso de omnicanalidad y atención al cliente. Entonces, por ejemplo, si la empresa, el cliente tiene varios números de WhatsApp y tiene agentes humanos atendiendo sus números de WhatsApp, nosotros le ofrecemos una suscripción a Chatwood, en donde nosotros le ofrecemos un servidor con Chatwood instalado y nosotros hacemos una preconfiguración de Chatwood para que queden ya configuradas todas sus líneas de WhatsApp. Lo apoyamos en su proceso de construcción del modelo de agente, segmentación, los apoyamos en la capacitación al agente humano para que pueda entrar a esta interfaz y hacer toda la atención de todo lo que desemboque a los usuarios, ¿no? Pues Chatwood es una herramienta de open source
especializada en atención al cliente de canales como no solo WhatsApp, sino email, Facebook, Instagram, y pues acá nos queda como una omnicanalidad, ¿no? Eh, También dentro de él administramos los bots, identificamos en qué momento atiende un agente humano, en qué momento atiende el bot, el momento que atiende el bot y en qué momento desemboca al agente humano. Y bueno, aquí esto lo que hace es que convierte nuestra herramienta en una herramienta súper poderosa de atención al cliente. Si el usuario requiere tener unos bots especializados, si quiere tener unos desarrollos especializados en todo el modelo de atención al cliente, le entregamos un servidor con N8N, en donde también le dejamos preconfigurada toda su cuenta o sus cuentas, sus números de WhatsApp. También tenemos un servidor con Typebot, que es un creador avanzado de bots. También tenemos un servidor con Sim Studios. Sim Studios es una herramienta para crear bots, pero netamente con inteligencia artificial. También tenemos un servidor con Mautic, que es para campañas de marketing. Un servidor con All Community, más N8N, más WhatsApp. Todo esto preconfigurado dentro del ecosistema. Y bueno, así tenemos pues un montón de servicios, inclusive servicios personalizados, en donde el usuario pues va a tener esa capacidad de poder suscribirse, ¿no? Lo que buscamos es que pues entregarle ese servidor con ese sistema open source preconfigurado, con toda la capacitación, con toda la capacidad de hacer uso del mejor uso de estas herramientas, y de paso pues nosotros como empresa ganamos ese fee mensual por parte del cliente. En facturación pues está la administración de la suscripción, la recarga para las campañas. En tarifas tenemos un esquema de tarifas por países, en donde tenemos pues la tarifa transparente de Meta, cuánto Meta cobra por mensaje, por tipo de mensaje, entonces cuando es marketing, utilidad, autenticación. Y tenemos una tarifa por uso de la herramienta, ¿no? Entonces, en este caso, cuando la persona es Tier 1, nuestro margen es del 30%. Cuando es Tier 2, disminuimos el margen al 25%. Y así sucesivamente, entre más grande sea la empresa, menos margen vamos a cobrar nosotros, de manera tal que sea, entre más grande la empresa, menos costo por mensaje. Pero los que sean Tier 1 y los que trabajen sobre Tier 1 nos van a subsidiar todo este proceso de los tokens gratis que entregamos al principio. Si vemos nuestro dashboard, entonces ya tiene que tenemos una plantilla creada, una campaña enviada, en qué tier estamos, la tasa de aprobación que es del 100%, como nuestra inteligencia artificial está entrenada con todas las políticas de WhatsApp. Inclusive ya estamos entrenándola con los cambios que van a haber en febrero del 2026, pues la tasa de aprobación siempre va a ser altísima. Esto, como lo hablábamos en otro video, garantiza el uso de sus números, no bloqueos de campañas en proceso, bueno, en fin, esto ya lo hemos hablado. En la billetera, si se dan cuenta, en trámite ya ahora tiene $51 en trámite, ¿no? ¿Y cuál es el saldo total de lo que tiene el sistema, el usuario, dentro de su prepagado? Las categorías, las plantillas de categoría y bueno, el estatus. Esto es todo lo que es nuestro usuario cliente. Voy a cerrar sesión, a ver si el tiempo nos da. Ingresamos como administrador. En nuestro panel de administrador tenemos un dashboard que nos cuenta cuántos usuarios tenemos, cuántas plantillas ha creado, cuántos saldos globales prepagados hay, cuál es el uso de los tokens de cada uno, cuál es la distribución de los planes, cuáles son las actividades residentes. Tenemos un gestor de usuarios en donde vemos cada uno de los usuarios. Podemos ver el uso de sus tokens, los tokens, cómo los están usando, cómo va su suscripción.
eso con cada uno de los usuarios registrados. Podemos ver los envíos globales, cómo están todo su tasa de envíos por país. Bueno, aquí hay un récord enorme de todo lo que está sucediendo. Tenemos un administrador de los documentos del cliente, cuáles son los documentos que le solicitamos, cuáles ha entregado, y podemos cambiar pues el estatus de la revisión de esos documentos. Esto por cada uno pues de los clientes. Aquí en suscripciones administramos las suscripciones, qué vamos a suscribir, cuál es la información que le vamos a mostrar al cliente, cuál es la herramienta, cuáles son los beneficios, cuáles son las demos, los videos, etc. Tenemos una facturación global, en donde tenemos pues indicadores globales y podemos ver el cliente cómo está individualmente. Tenemos el gestor de tarifas, que aquí es donde administramos el porcentaje de la tarifa y dependiendo del tier, bueno, en fin, todo este proceso de administración. Y listo, muchísimas gracias. Este sería todo el demo por el día de hoy. Estamos de verdad muy emocionados con lo que estamos fabricando y estamos muy emocionados en lo que podemos lograr juntos. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Bendiciones, excelente día para todos.